Inclusión social de personas con discapacidad, realidades y desafíos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Salud de Chile podcast. En este capítulo hablaremos de un tema que sin duda es muy relevante. Casi todos nosotros experimentaremos una discapacidad temporal o permanente en algún momento de nuestras vidas. Esta afirmación quizás pueda ser ajena para algunos, pero si nos detenemos y pensamos en detalle, si no sufrió una discapacidad permanente, seguro sí una temporal. Algo tan simple como una lesión, por ejemplo. De acuerdo con los cálculos de la OMS, más de 1.000 millones de personas, alrededor del 15% de la población mundial, se encuentra en alguna forma de discapacidad. Los datos coinciden con nuestra realidad nacional, ya que de acuerdo con el segundo Estudio Nacional de Discapacidad de SENADI de 2015, el 20% de la población mayor de 18 años se encuentra en situación de discapacidad, es decir, casi 3 millones de personas. Y si estas cifras las llevamos a planos de inclusión en educación formal y laboral, en rehabilitación, participación e identificación de brechas, entre otras, los datos no son muy alentadores tampoco. Para profundizar en este tema es que nos encontramos con el kinesiólogo Álvaro Besoy, docente del Departamento de Kinesiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo y coordinador de la Mesa Local de Discapacidad de nuestra facultad. Esta mesa, por lo demás, está conformada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, la Dirección de Pregrado, el Centro de Enseñanza y Aprendizaje, el Departamento de Educación en Ciencias de la Salud, la Dirección de Innovación, el Núcleo de Desarrollo Inclusivo y representantes de carreras de fonoaudiología, terapia ocupacional, tecnología médica y kinesiología. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy día. Comencemos primero por conceptos y definiciones, para que la audiencia se familiarice. En este sentido, ¿qué es la discapacidad? ¿Cuántos tipos hay? ¿Cómo se conecta con la diversidad funcional? Hola Bárbara, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder estar en este espacio, poder conversar este tema tan relevante y tan necesario, sobre todo cuando estamos valorando las diversidades comunitarias de la facultad y la formación. En particular, sobre lo que tú planteas, la discapacidad tiene muchas formas de mirarse, en general en el mundo y en la historia, pero particularmente con la que nos comprometemos desde la Facultad de Medicina, a través de la Mesa Local de Discapacidad y también en línea de la Convención Nacional, la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Lo que establece la discapacidad no es una categoría que diga como algo que dependa de la persona, sino que es una identidad que se construye desde la persona en relación al entorno. Por lo tanto, la discapacidad no se define solamente por los diagnósticos que tiene una persona, sino que también por el entorno en cómo se construye. Para ser más claro, si el ascensor de las facultades, ¿no? O si las rampas no están bien diseñadas o no funcionan como corresponde, la facultad puede estar construyendo discapacidad hacia las personas. Eso en cuanto a elementos físicos de cómo puede influir la discapacidad, pero también los elementos actitudinales pueden generar discapacidad. Por ejemplo, la discriminación social, ¿no? O también las brechas y las limitaciones, la falta de flexibilidad en los espacios curriculares, en el trabajo con las personas y en la forma de construir comunidad. Por lo tanto, respondiendo un poco a tu pregunta, la discapacidad como concepto es un elemento relacional entre el entorno y la persona, y el concepto de la diversidad funcional es un concepto propuesto desde las personas con discapacidad, un movimiento llamado Vida de Foro Independiente, y en este movimiento de España lo que establecen es que no solamente es un tema de que la persona tenga discapacidad o no, porque al ser relacional, todos somos diversos y todos tenemos una función distinta, ya sea por la edad, ya sea también por las condiciones físicas, condiciones mentales. Por lo tanto, comprender la diversidad funcional quiere asumir que la discapacidad y la diversidad funcional está en todo el espacio. Y en ese ámbito, hay personas que presentan mayor diversidad funcional y se aleja del estándar. Y ahí está el concepto crítico que es importante como plantear acá. Pareciera que la discapacidad aparece cuando se establece un estándar fijo de cómo debe ser la humanidad, cómo debe ser el profesional de la salud, cómo deben ser los estudiantes. Y toda persona fuera de ese estándar termina en ese espacio de discapacidad o situación o diversidad funcional. Por lo tanto, los tipos de discapacidad pueden ser muy diversos porque depende de quién está fuera del estándar. Y uno puede ser fuera del estándar por orígenes sensoriales, físicos, mentales, psicosociales. Un poco, ese sería como el escenario actual, como uno ve la discapacidad. Perfecto.
En ese sentido, ¿qué se entiende por inclusión? ¿Tiene algún vínculo con el lenguaje inclusivo? ¿Cómo es la forma correcta de nombrar a alguien que tiene discapacidad? Porque hay muchas maneras, algunos dicen que esta ya está obsoleta, otros dicen que no, que esta en verdad es la forma. ¿Cómo se debe nombrar? Es súper buena pregunta, ¿no? Porque en general es muy complejo el trabajo comunitario. Yo creo que al menos una comunidad universitaria es algo que tiene una complejidad, pero no una complejidad no de dificultoso, una complejidad de que es diverso, de que es muy rico en cómo comprenderlo. Por lo tanto, cuestionarse estas cosas de cómo nombramos, cómo nos reconocemos, cómo respetamos las identidades, no es un proceso simple. No es que podamos hacer un catálogo de cómo nombrar la discapacidad o no, e incluso, así como advirtiendo, puede esto que pueda cambiar, ¿no? Porque como uno iba comprendiendo nuestra facultad hace 50 años atrás, ahora es muy distinta, y eso va a seguir pasando. Las personas con discapacidad no tienen un término rígido, ¿no? Pero lo que al menos está en boga actualmente es poder respetar las identidades, respetar la diversidad funcional y también incorporar esto en el ámbito de la comunidad. ¿Y por qué tiro esta como línea tal que puede ser un poco paralela? Pero es que la inclusión va en línea del trabajo o de la vida comunitaria, ¿sí? Es decir, que la inclusión social viene a que no estemos las personas por separado, no hagamos una facultad de medicina para las personas con discapacidad y una facultad de medicina para las personas sin discapacidad, no que sea un modelo un poco más integrador, sino que construir una facultad en paralelo. Porque la inclusión va a estar en la facultad cuando logremos que los procesos curriculares, los procesos extracurriculares, actividades deportivas, culturales, que es parte de la universidad, ¿no? Que nosotros no estamos solamente aquí para estudiar, ¿cierto? O para formarnos en eso solamente. Cuando todos esos ámbitos se logren como incorporar en la vida cotidiana y que respete esta diversidad funcional, ahí estamos hablando de un marco de inclusión social, ¿sí? O de un desarrollo inclusivo, que es un poco lo que nosotros abrazamos como concepto. Y en esa línea, cuando uno dice como, tiene un vínculo con el lenguaje inclusivo? Absolutamente. No sé si alguien que está escuchando esto ha visto como una especie de meme, ¿no? Que pone a competir cuál es el lenguaje más inclusivo, si la lengua de señas, o el braille, o el respeto de identidades trans, por ejemplo. Y eso es una falsedad, que en general la gente que trabajamos en este ámbito no lo tenemos. Esto no es un tema, porque respetar las identidades trans es tan importante como respetar la descripción de imágenes, usar braille, usar lengua de señas, porque como les decía anteriormente, es un marco de respeto. Por lo tanto, absolutamente tiene un vínculo con el lenguaje inclusivo de una perspectiva interseccional, es decir, se cruzan las diversidades. Entonces, cuando tú me preguntas cómo reconocer a las personas con discapacidad, respetando las identidades, las personas con discapacidad en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad establecen el término va a ser persona con discapacidad. De al menos así en Chile se ha plasmado. No obstante, en varias partes del mundo uno puede encontrar los términos como diversidad funcional, como persona con diversidad funcional, y también en Chile, algo muy interesante, que desde el año 2015 en adelante se empezó a usar un término planteando a las personas en situación de discapacidad, ¿sí? Aludiendo de que la discapacidad se construye nuevamente en el entorno, como lo planteamos anteriormente, y no solamente que la persona lo tuviera. Pero aquí el punto que quiero destacar es que son personas primero, y uno puede caer también la respuesta más rápida y más concreta. Llamémoslo estudiantes como estudiantes y por su nombre, y no solamente por la discapacidad que puedan tener, porque de la mirada que estamos planteando, la idea no es reducirlo todo a solo la discapacidad. Perfecto. Ahora, desde lo más general, ¿cómo está Chile en relación con la inclusión social? Pensando en políticas públicas, en rehabilitación, habilitación, inclusión, en educación formal, laboral, entre otras. ¿Cómo estamos como país? Perfecto. Mira, es una súper buena pregunta, ¿no? Porque nos permite ver un escenario como interesante a nivel global. Si uno pusiera como estos datos a nivel global, 1.000 millones de personas con discapacidad existen en el mundo, equivalente al 15% de la población. Eso es una cifra que es gigantesca porque uno no maneja esos valores, pero es proporcional a que todo África, todo el continente africano, tuviese personas con discapacidad, solamente con discapacidad. Es evidentemente mucho más que Europa, ¿no? Es como si toda la población de Europa es muy pequeño para representar la cantidad de personas con discapacidad. Es decir, en nuestra sociedad, en el mundo y también en Chile, las personas con discapacidad siguen viviendo segregaciones y opresiones sociales que hace que no las veamos, porque esa proporción del 15% tampoco lo vemos en las facultades, no lo vemos en los espacios laborales, no lo vemos en el espacio de participación o representación política. No es, para ser son súper concretos, solo una persona con discapacidad está dentro de los 155 constituyentes de la convención, ¿sí? Por lo tanto, la situación sigue siendo de una brecha gigantesca, ¿sí? En el país, según el último Estudio Nacional de la Discapacidad del año 2015, el ENDISC 2, lo que establece que hay un 20% de personas de 18 años o más en situación de discapacidad.
o 16,7% en el caso de personas de 2 años o más. Es un valor que es muy grande para la política pública y que reconoce esta mirada de que la discapacidad, no solamente yo me reconozco con discapacidad o no, sino que se evalúa cómo funciona la persona con y sin ayudas técnicas y me da ese valor. Eso es maravilloso tener ese dato porque somos uno de los pocos países que tenemos un estudio con esa calidad y basado en la clasificación internacional del funcionamiento. Pero también en Chile pasa que tenemos un avance gigantesco, que tenemos uno de los primeros estudios a nivel comunal. Y eso lo ha hecho la Facultad de Medicina junto a la Municipalidad de Cerro Navia, la OMS, el INE y Senadis, donde tenemos que esa misma discapacidad, ese 20%, sube 36,9% en Cerro Navia. ¿Qué quiero decir con esto y por qué quiero representarlo? Quiere decir que la discapacidad en Chile, los determinantes sociales de la salud, los factores ambientales, influyen muchísimo. Las comunas, y uno ya puede empezar a imaginarse cómo está Chile, que presentan mayor segregación en políticas educacionales, laborales, de ingresos, y también del entorno, las calles, las veredas, eso genera más discapacidad. Por lo tanto, no hay que imaginar que tenemos en Chile todo el país, todas las comunas, el mismo nivel de discapacidad. Y en particular los temas que podrían ser de interés para las personas que están escuchando este podcast o no están viendo, es que las personas con discapacidad presentan brechas a nivel de inclusión educacional, ¿no? Por ejemplo, las personas en situación de discapacidad logran un promedio de 8,6 años de estudio cursados en población adulta, frente al 11,6 de personas sin situación de discapacidad. Y esos años van bajando a medida que la discapacidad es más severa. También son distintos. Las mujeres con discapacidad tienen menos años de estudios globales. Y un tema que me parece sumamente interesante destacar es que también las personas con discapacidad, según los niveles, los quintiles del país, tienen menos niveles educacionales. Por ejemplo, una persona del primer quintil en Chile tiene 9,8 esto mismo, promedio de años de estudios cursados en la población. Una persona del quinto quintil tiene 14,7. ¿De dónde viene lo interesante también en esto? De que una persona con discapacidad en el primer quintil tiene 5,7 años cursados y una persona con discapacidad severa en el quinto quintil 11,5. ¿A qué quiero llegar? De que la discapacidad también interacciona, hay intersección con el nivel socioeconómico, entonces también personas con niveles más bajos de socioeconómico presentan brechas más grandes para acceder a educación, por ejemplo, educación superior. Y eso yo creo que puede ser un panorama como general de la situación actual. Bueno, por si acaso alguna parte de la audiencia no está familiarizada con los quintiles, debemos decir que el primer quintil son los niveles más bajos, un nivel socioeconómico más bajo, y así el quinto quintil, que es el superior, es el nivel más alto, ¿ya? Como para redondear Sí, ese. claro, me parece perfecto. Bueno, como nosotros, como universidad, ¿cómo hemos avanzado en materia de inclusión de estudiantes con discapacidad en la Universidad de Chile? Yo creo que la universidad se ha comprometido con este problema que estaba planteando recién, ¿no? De que hay, por un lado, brechas por el origen socioeconómico, pero también brechas explicadas por la diversidad funcional. Y en ese marco, la universidad ha decidido hacer un proceso participativo de largo trabajo. No ha partido el año pasado, por ejemplo. Ya en el año 2017 tenemos el primer diagnóstico sobre la situación de discapacidad, estudiantes con discapacidad en la universidad. Nos tenemos una realidad muy basada, bueno, muy chileno también, en voluntades puntuales de los espacios locales. Por ejemplo, en Derecho había mucho más apoyo en Ciencias Sociales que en la Facultad de Medicina respecto a la inclusión con cupos especiales o específicos para personas con discapacidad. Pero antes de avanzar tanto como en eso, yo creo como establecer un punto. Hay que comprender y a imaginarse que las personas con discapacidad siempre han estado en la universidad. La diferencia es que ahora tenemos cupos especiales. La estamos acompañando, la estamos apoyando. Y es una diferencia radical de cómo miramos la implementación de las políticas. Porque no estamos haciendo entonces ahora un trabajo para que la gente llegue, sino que estamos haciendo una justicia para que la gente no sea discriminada o no sea oprimida o finalmente se vaya yendo, ¿no? Se vaya de la universidad. Porque uno podría empezar a sospechar de que muchos estudiantes, ¿no? Que por ejemplo del espectro autista han estado entre las estudiantes de la facultad, por ejemplo, siendo muy concreto. Y ahí la pregunta es, ¿qué ha hecho la facultad para apoyarles frente a esos elementos, ¿no? Y ahí están los desafíos que tenemos actualmente. Por lo tanto, la universidad en su generalidad establece ese diagnóstico del año 2017, sobre todo, y de ahí nace la política de inclusión social de personas con discapacidad desde la perspectiva de la diversidad funcional. Y uso el nombre largo porque da una intención de mirar a largo plazo, que tal vez hay que ir avanzando del modelo de la discapacidad, de lo que uno tiene discapacidad en el cuerpo, hacia el entorno y cómo la universidad ha aportado en eso. Es una política muy concreta y que está aportando elementos directos sobre apoyar la inclusión educacional,
inclusión laboral y también el entorno de cómo se construye, junto a el monitoreo de datos sobre personas con discapacidad y el acompañamiento de estos procesos. La universidad ha establecido esta política y ha definido personas que están trabajando en cada facultad para implementar dicha política, porque dicho sea de paso, ninguna política es útil si no hay un fuerte proceso de implementación. Ni el mejor instrumento diseñado es útil si no se puede incorporar, porque la alta política debe articularse con los saberes populares y los saberes locales, porque si no, es una política que está estandarizada y no va a bajar. Y en ese marco se crea la Mesa Local de Discapacidad, que es el espacio que yo estoy coordinando actualmente. Bueno, la siguiente pregunta iba un poco en relación a eso, como nuestra realidad local, como Facultad de Medicina, estamos un poco en desfase en relación a otras facultades que quizás ya han empezado con este granito de arena, digamos, en contribuir a la inclusión de estudiantes con discapacidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros entonces en las ciencias de la salud? Mira, en la ciencia de la salud yo creo que hay una complejidad que hay que comprender, porque nosotros por esta política estamos llamados a poder profundizar el trabajo que estamos haciendo desde el ámbito de la política, ¿sí? Por lo tanto, hay que implementarlo. Pero aquí, el punto en particular es decir, ¿qué debemos implementar nosotros como facultad? Por un lado, no solamente tenemos que incorporar una perspectiva de inclusión educacional o educación superior, ¿cierto? Que evidentemente está esta brecha que hay que ir trabajando, sino que también tenemos que incorporar nuevos procesos de la formación, ¿no? Cómo estamos formando a nuestros profesionales de la salud para que comprendan la discapacidad en los sistemas de salud, como también en los sistemas educacionales como pares y como compañeros y compañeras. Y en ese ámbito, las personas con discapacidad que son del campus norte, los valores son mucho mayores que lo que uno tenía pensado. Es decir, antes se tenían estos cupos que uno pensaba que la facultad no había cerca más allá de una persona con discapacidad del espacio, ¿no? Pero uno ya puede saber de que, por ejemplo, actualmente el acompañamiento que estamos haciendo a estudiantes con discapacidad va sobre 11 estudiantes con discapacidad como en acompañamiento, y en la diversidad los valores van rotando cerca de 100 estudiantes por año que tienen discapacidad, que la declaran a través de los instrumentos institucionales como el FOSES, y que de ese instrumento la Oficina de Equidad e Inclusión a nivel central de la facultad les contacta y genera un valor que se le entrega a las facultades todos los años para explicar cuántas personas con discapacidad están ingresando en cuanto al reporte, en cuanto a necesidades. Y siendo preciso entonces cómo está la facultad actualmente, nosotros hemos querido tomar e implementar esta política y creamos la Mesa Local de Discapacidad. La Mesa Local de Discapacidad es un espacio transversal, horizontal, desde la DAEC, desde pregrado, con el CEA y por lo tanto dirección académica, y lo que queremos es que se implemente y que se cumplan las leyes, que es mucho y mínimo a la vez, ¿no? Y para eso hemos logrado construir un equipo interdisciplinario, el cual está fonoaudiología, kinesiología, terapia ocupacional, tecnología médica, para poder trabajar eso, toda la habilidad y desarrollo que tenemos desde las ciencias de la rehabilitación, pero también hemos incorporado el SEA como una unidad de apoyo, comprendiendo lo que decía de la diversidad funcional, de que no tiene que hacer un programa de apoyo para las personas con discapacidad aparte, tiene que estar incorporado en toda lógica de enseñanza y aprendizaje. Por lo mismo, también hemos incorporado el DEXA en esta mesa local de discapacidad, porque también tenemos que desarrollar investigación y tenemos que desarrollar como formación docente en torno a este ámbito. Por lo tanto, el escenario actual es que tenemos muchos estudiantes con discapacidad, tenemos brechas todavía a poder contactarlos a todos y estamos articulando estas unidades que hacía referencia para poder implementar mucho mejor la política en la facultad. Bueno, para ser un poquito más explicativa esta última parte, que como bien local, esta articulación de redes, que es el CEA, que es el Centro de Estudiantes, que es la DAE, que es la Dirección de Asuntos Estudiantiles, y por otro lado el DEXA, que es el Departamento de Educación de Ciencias de la Salud, que tiene también la facultad. Un poquito para también familiarizar a los demás que no conocen estos términos. Bueno, Sí. en relación a desde la salud, pareciera ser como muy complejo en algunas aristas y carreras instaurar una política de inclusión de estudiantes con discapacidad. ¿Cómo poder complementar la inclusión de personas con discapacidad y el aseguramiento de todas las competencias que debe tener un profesional de la salud? No sé si me explico, pensando también en la parte ética del ejercicio profesional. O sea, ¿cómo aseguramos que sea un profesional egresado competente e integral en lo que necesitamos? Yo creo que es un tremendo desafío. Sin duda hay que trabajar eso y por eso estamos trabajando en esta mesa local para ampliar las condiciones de la facultad para que eso se desarrolle. En general, lo más difícil es las representaciones sociales, simbólicas y la cultura.
Sin duda, sin eso no podemos modificar nada en adelante. ¿Y eso qué quiere decir? De que se deje de pensar a las personas con discapacidad como actores de caridad, o también se deje de pensar discapacidad como personas que no pueden hacer nada por sí mismas. Tal vez una caricatura que estoy planteando, pero son realidades que han existido en este país y que hay que ir cambiando. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a poder avanzar en la inclusión laboral de personas con discapacidad si nuestros mismos egresados y egresadas discriminan a las personas con discapacidad en el espacio laboral y en el espacio sanitario? Eso yo creo que es sumamente importante y hay que ir trabajando. Pero también, siguiendo la línea que tú me planteas sobre los ámbitos éticos, es vital que estudiantes con discapacidad puedan tener todos los apoyos necesarios para poder implementarlo. Porque el desafío es el siguiente: si las personas con discapacidad entran y no se desarrolla nada para poder apoyarle, efectivamente va a tener un problema para su plena inclusión en ámbitos educacionales y futuro inclusión laboral, ¿sí? Pero ¿a qué voy? Si damos, por ejemplo, si la persona tiene una discapacidad de origen psicosocial, le damos acompañamiento para relaciones personales, se llama acompañamiento para poder aprender a estudiar, para poder manejarse en contextos clínicos que son complejos, sin duda, si damos ese acompañamiento, estamos guiando a una persona para que pueda relacionarse en los ámbitos sanitarios al nivel, el estándar que nosotros queremos. A su vez, personas con discapacidad, hay que recordar que son muy diversas. Por lo tanto, personas con sordera, personas con baja visión o ceguera, requieren no solamente que aprendan a manejar sus herramientas como eh, sanitarias o de diagnóstico, sino que también se pueden implementar estas herramientas en ámbitos laborales, profesionales. Por ejemplo, ¿a cuántos estudiantes le hemos enseñado a poder medir la presión con más de un instrumento y no solamente el visual, ¿no? Existiendo más opciones, no digo que sea la única. O cuántos, por ejemplo, concursos de innovación tecnológica estamos desarrollando para que los saturómetros puedan decir los nombres, para que los saturómetros puedan tener más información, se puedan registrar, por ejemplo, en un sensor de muñeca y puedas homogeneizar tecnología. A lo que voy es que estoy de acuerdo que hay barreras que existen en entornos sanitarios en cuanto a inclusión laboral, pero por eso tenemos que trabajar en las condiciones para poder generarlo, ¿sí? No es un proceso que vamos a tener de un día para otro y tenemos que ir implementándolo. Lo importante es que no es que vamos a adecuar los perfiles de egreso para que las personas con discapacidad tengan una formación distinta, sino que nuestros perfiles de egreso abracen más esta diversidad funcional y que es el desafío que se tiene en Latinoamérica de cómo podemos ajustar nuestras competencias a lo que necesita la persona. ¿Cómo habilitamos evaluaciones justas y necesarias para poder desarrollarse en ámbitos laborales? ¿Sí? Y evidentemente, para cerrar, yo creo que tu idea de integralidad me fascina ese concepto, ¿no? Porque también preguntémonos si estamos formando integralidad en la formación universitaria, ¿no? Si los esfuerzos sustantivos que estamos haciendo para formar integralidad, ¿no? En nuestros cursos estamos incorporando las artes, la ciencia, la cultura, porque entonces tal vez estamos formando un currículum que tiene un concepto que se llama capacitismo, que es la discriminación de que solamente un tipo de capacidades, ¿sí?, se deben formar en esto. Y todos los otros ámbitos de la diversidad no se pueden generar, no son parte de ese profesional de salud. El profesional de salud, entre comillas, podría ser una persona blanca, hombre, ¿no?, de una posición socioeconómica alta. Y esa discriminación hacia abajo, todo lo que sobra, entre comillas, de esa práctica de discriminación, tiene que salir o tiene que adecuarse o tiene que aculturizarse, ¿no? Tiene que salir de su cultura y tiene que respetar la cultura hegemónica. O sea, lo que quiero llegar es que la integralidad es sumamente importante y ojalá que no solamente pensemos en la inclusión de personas con discapacidad en el currículum, sino que también en toda la vida universitaria. Que hasta los CES sean accesibles, por ejemplo, ¿no? Y no solamente los ámbitos como curriculares o la sala de clases. Perfecto, muchas gracias por esa respuesta. Ahora ya para terminar y entregar una reflexión final, ¿cuáles son los próximos desafíos para alcanzar una inclusión social integral, profunda y robusta como quisiéramos? Nosotros como Mesa Local de Discapacidad y también como universidad, lo que buscamos es que se cambie desde la perspectiva como transversal e integral de ámbito. Es decir, solo hemos trabajado un primer eje que se llama sensibilización crítica, el cual tenemos que posicionar la discapacidad como parte de la diversidad, parte de la vida universitaria, parte del trabajo universitario, y eso implica como conversar de estos temas. Entonces, por eso agradezco muchísimo que la Dirección de Innovación y también tu programa pueda incorporar estos elementos, porque quiere decir que son temas de relevancia para la facultad y no solamente un tema accesorio o un adorno para el trabajo universitario. Quiere decir que están tomando en serio el trabajo que estamos desarrollando como universidad. Pero a su vez también implica erradicar toda práctica de discriminación. Como mencioné anteriormente, a su vez como el sexismo hay que erradicarlo, también el racismo hay que erradicarlo en todo espacio, el capacitismo necesita ser erradicado, ¿no? Porque no es un tema de ayudar o no ayudar a la persona con discapacidad, es respetar sus identidades y la diversidad.
un tema así como clásico de que por ejemplo, las personas sordas usan la lengua de señas como parte de su cultura y de su identidad, no solamente como una adaptación o una traducción, ¿sí? Por lo tanto, respetar la cultura sorda, la lengua de señas, no es una ayuda que están haciendo, se está haciendo un tema de respeto hacia una comunidad entera, ¿sí? Entonces yo creo que la cultura es un elemento crítico, ¿sí? Y si eso no avanza, es imposible avanzar los siguientes elementos que voy a plantear, como por ejemplo, una formación y un trabajo muchísimo más accesible. Por ejemplo, ahora el desarrollo de la tecnología ha generado elementos gigantescos, maravillosos, poder tener conversaciones entre regiones, tener estos podcasts, formatos que no teníamos antes, ¿sí? Pero también nos ha visibilizado algunos elementos. Por ejemplo, la accesibilidad universal en la formación, ¿sí? Hemos ganado una herramienta digital brutal, porque antes teníamos, por ejemplo, todo impreso, todo en papel, y evidentemente el braille era algo crítico. Ya tenemos todo en PDF. Y si bien fue un salto grande, tampoco fue tan complejo, tampoco fue tan imposible como se pensó al principio, de que, por ejemplo, toda persona ciega o con baja visión que usa un lector de pantalla pueda usar los mismos materiales que se entregan en clases, pero en formato PDF, formatos digitales. Por lo tanto, modificar los medios de la docencia es vital, ¿sí? Pero no solamente porque hay que cambiar el medio y hacer un tutorial, sino que también se visibilice esa mirada de cómo cambiar ese medio. Y a su vez, en cuanto a accesibilidad universal, tenemos que pensar hacia el futuro y seguir desarrollando una línea. Aquí hay un tema de dirección de innovación que puede articular con Buchef, con mucho espacio, con la misma facultad, y donde, por ejemplo, los concursos de Open Buchef, tal vez que se articulen con elementos de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Es un tema en auge, es un tema necesario y que perfectamente tenemos la formación y los equipos en esta facultad para pensar en el futuro. Y tal vez las herramientas que necesitamos en el futuro las tengamos desarrolladas desde la Facultad de Medicina. Yo creo que es algo vital y que tenemos la herramienta en el escenario para hacerlo. Y un desafío tercero que también tenemos es tener modelos de acompañamiento de personas con discapacidad, ¿no? Como lo decía al principio, la empatía, los apoyos, ¿no? El trabajo de comunidad se debe potenciar y tenemos que potenciarlo en aspectos curriculares como mínimos, ¿no? Porque lo que no puede pasar en el futuro es que estudiantes con discapacidad de la facultad no pueden avanzar en sus ramos por su discapacidad, ¿no? Que la discapacidad sea el problema. Si tienen un problema para entender, les gustará un tema o no, ¿no? O les gustará uno mucho más que el otro, eso depende de cada persona. Pero que no sea la discapacidad la que explique por qué los estudiantes no están rindiendo bien en su materia o no están desarrollando su potencial que tienen y no se puede estar trabajando. Por lo tanto, modelo de acompañamiento, no solamente curriculares, sino que de pares, acompañamientos emocionales, sociales, que pueden pasar, es vital, sobre todo asumiendo que la discriminación, el capacitismo sigue existiendo en nuestra facultad y sigue estando instalado. No obstante, el acompañamiento tiene que ser comunitario y por lo tanto, como está trabajando actualmente la DIGEN de poder incluir accesibilidad universal en sus actividades, como también está apoyando otras unidades de la facultad en la cultura universitaria, en cuanto a incluir la idea de la discapacidad, creo que también es vital, porque si un proceso de inclusión educativa sin integralidad no corresponde al estándar que queremos como universidad, porque nosotros no queremos que nuestros estudiantes solamente vengan a aprender los contenidos, ¿no? Para eso tenemos una biblioteca gigantesca, muy, muy diversa de contenido, y también tenemos, o buscamos tener una vida como universitaria también diversa. ¿Sí? Así que yo creo que eso es como el principal desafío. Y la última línea que yo trazaría, aprovechando como el elemento digital, es que a nivel latinoamericano tenemos desafíos interesantes. Hemos visto cosas muy parecidas. Nosotros con la mesa local estamos organizando un evento digital. ¿Sí? Hace poquito se hizo el tercer foro sobre cómo se ve la inclusión en la educación superior inclusiva, ¿sí? Y tenemos datos muy en común, donde la virtualización fue un proceso que se suma, pero es parte del proceso de la vida universitaria. Por lo tanto, compartir experiencia y incorporar esto como un trabajo institucional es parte del desafío. Todavía no tenemos instalado y hay que trabajar para eso. Y sin duda el último, más personas con discapacidad trabajando en la mesa. O sea, esto siempre se ha movido por personas con discapacidad y nada puede ser sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Es un lema de las personas con discapacidad, de los movimientos activistas y tenemos que incorporarlo. Y ojalá que tengamos muchos activistas y muchas personas con discapacidad trabajando en la facultad en el futuro también, pero no porque hay que sumarlas solamente, ¿eh? Es que no les pongamos las barreras para que se puedan sumar. A eso quería. Perfecto. Álvaro, nombraste un término más de una vez y quizás no toda la gente está familiarizada con él, que es el capacitismo, que es esta suerte de discriminación. Si quieres explicarlo un poquito más para que Sí, quede por supuesto. zanjado. Sí, para cerrarlo. Mira, el capacitismo es un concepto que hemos tratado de instalar desde el Núcleo de Desarrollo Inclusivo hace un buen tiempo y cada vez hemos podido como visibilizarlo más. ¿Sí? El capacitismo es una forma de discriminación o de opresión social explicado por la discapacidad. ¿Sí? Cuando
se asume de primera línea de que una persona con discapacidad no puede hacer algo por su discapacidad, es un ejemplo concreto de capacitismo. Al igual que el sexismo, como decía, al igual que el racismo, ¿no? Y todo otro ámbito de discriminación, no nunca son tan explícitamente burdos, ¿no? Como yo no quiero que una persona con discapacidad esté, aunque pueda existir, ¿no? El tema se da en los espacios implícitos, se da en los vacíos. Lo que no hacemos, cuando una facultad no tenía ningún modelo de acompañamiento, hay un capacitismo implícito, ¿no? Porque te dice, independiente de tu discapacidad, tú debes lograr avanzar en esta carrera como tú puedas, ¿sí? Eso es un elemento como de discriminación, porque si yo estoy dando acceso a personas con discapacidad y lo sé, debo dar el acompañamiento que corresponde. Es un tema como, hasta formal suena, ¿no? Como de alineamiento. Entonces, lo que quiero llegar es que el capacitismo es una discriminación por la discapacidad y se expresa en muchos ámbitos, ¿no? Otro ejemplo, para poder hacerlo más gráfico, es si nos preguntamos si el SEMDA, ¿no? El Servicio de Médico Dental de la universidad, cuenta, por ejemplo, con espacios accesibles para los elementos de salud sexual reproductiva, ¿no? O sea, ahí en los elementos críticos tenemos el cuestionamiento. Y uno dice, ¿y por qué nunca hemos pensado en tener camas adaptadas, camillas adaptadas? Tal vez nunca, ni siquiera tenemos en Chile las suficientes camillas adaptadas en los centros de salud, ¿no? Entonces, por eso digo que esto es un trabajo de ida y vuelta, porque no solamente tenemos que construir un imaginario para que la facultad incluya, sino también nuestros egresados no vuelvan a excluir a las personas con discapacidad. Entonces tuvimos una situación muy, muy compleja en la pandemia, y que es un ejemplo muy gráfico de capacitismo, pero institucional. Es que al principio las residencias sanitarias, no sé si alguien que de aquí está se recuerda, las residencias sanitarias no eran accesibles, ¿sí? Es decir, les decíamos a las personas con discapacidad de que ustedes no podían, si tenían COVID y necesitan un apoyo del Estado, no podían ir a residencias sanitarias porque no son accesibles. En el puro espacio inaccesible. Tampoco tienen intérprete de lengua de señas, no es necesario. Ahí hay un egresado de nuestra facultad, que era el ministro, que no hizo esa adecuación, ¿sí? Se entiende por los tiempos de formación, pero no se puede entender la actualidad por los marcos legales. De hecho, eso se revirtió, se transformaron y se adaptaron las residencias sanitarias. A lo que quiero llegar es que no solamente hay que hacer inclusión para la facultad, tenemos que modificar cómo la universidad, la facultad se imagina la discapacidad, para que nuestros egresados, egresadas, que tengan los espacios de poder, puedan incorporarlo. Y estos ejemplos yo daba del SEMDA, de las clases, ¿no? Y también de políticas públicas, las pueden incorporar y pueden desarrollarlas también en su espacio laboral. No sé si queda más gráfico el capacitismo. Sí, totalmente. Ahora ya, Buenísimo. en ese sentido hace mucho sentido, valga la redundancia, porque en el fondo este capacitismo implícito, que yo creo que es el que más domina a nivel local, comunal, comunitario, etcétera. Así que yo creo que ya a todos nos ha quedado bastante claro, ha sido bastante educativo. Ojalá que las personas puedan, también las que quizás no estaban tan interesados o no tenían tanta cercanía con todo este mundo de la inclusión social, les haya servido, que las personas que ya lo están, que sepan que hay más gente que también está trabajando en ello, y ojalá poder formar un mundo más inclusivo. Absolutamente. Y tal vez como un dato, para que las personas que nos estén escuchando pueden contactarme a través de la página de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios de la facultad, y también si alguien requiere apoyo, docentes, funcionarios, ¿no? Y también estudiantes con discapacidad o sin discapacidad, pero quieren adecuarlo, en el SEA hay un botón que se llama SEA Inclusión, y ustedes van a poder acceder a apoyo materiales que estamos desarrollando. Así que también hay las puertas abiertas a toda idea que a alguien se le ocurra, contáctenos nomás. Muchas gracias, Álvaro, por todos esos últimos datos que pueden ser sin duda de gran ayuda. Hasta luego, muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Dirección de Innovación, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.